Con su legendario ataque, el día de hoy llega Luinor con sistema UX de Beyblade X. De verdad, esta cosa es brutal, tiene un ataque impresionante. De verdad vale la pena ver cómo es que hicimos este B, porque vean esta forma tan agresiva. Así que si quieres saber cómo es que hemos hecho a este Luinor de Beyblade X, quédate a ver este video. Y ya saben, chavos, que este tipo de videos siempre es gracias a la página JLC3DP, donde podemos imprimir bays en metal y hacer que sean lo más parecido posibles a los Beyblade originales. Ya sea que quieras una pieza en metal o simplemente imprimir tus ideas como un bit nuevo, un ratchet nuevo, lo que se te ocurra lo puedes crear en esta página, porque hay un montón de materiales que puedes utilizar. Ya les dije, puede ser metal, resina, nylon, plástico, lo que tú quieras. Y por eso en este día hemos podido crear este grandioso Beyblade. Veanlo, qué hermoso, en serio. Entonces, una vez ya dicho eso, vamos a continuar con el video. Y bueno, amigos, aquí ya estamos junto a todos los Luinor que existieron en la era de Beyblade Wars, acompañándonos para este momento bastante magistral, donde crearemos una versión X definitiva de este Beyblade. Aquí está en esta cajita azul, ya conocida de la página JLC3DP. Voy a sacar todas las piezas de Longinus para ir creando este B, que pues no tenemos que crear nada más que pintar, porque ya está hecho aquí el Beyblade. Aquí están estas piezas, pero primero me gustaría agradecer a Left Boards, que él es el creador de este Beyblade. Nosotros solamente sacamos el diseño, ya que afortunadamente él deja los diseños de los bays que ha mostrado también en su canal, y él ya hizo un video de este Longinus. Tomé la idea de él y entonces pues todos los créditos obviamente van hacia él. Bueno, aquí vamos a comenzar con las piezas. Y tenemos este pequeño chip, que es pues donde va a ir el sticker de este Longinus. Y se me hace bastante interesante cómo está hecho, porque pues es una pieza muy chiquita y pues como no es un Beyblade CX, es un UX, se me hace bastante curioso que pues tenga esta forma, pero está chido. Ok, no tenemos mucho que decir de esta pieza, pero sí podemos decir de esta, que es pues como el diseño donde van los dragones. Esta pieza es de plástico, aunque parezca un poco de metal por esos colores, ¿verdad? Ahí se pueden observar pues la figura de los dragones. Aquí están. Son 4 dragones, así como quedó al final con Guilty Longinus. Vean, aquí lo tenemos a comparación y sí se parece bastante en la forma. Y aquí tenemos el metal, que de igual forma es muy parecido a Guilty Longinus. De hecho, podría jurar que este Beyblade es Guilty Longinus hecho Beyblade X. De hecho, está muy genial. Tiene una forma demasiado agresiva. Pesa bastante, eso sí. No tanto como el Fafnir que hicimos en el video anterior, pero sí pesa también. Y eso va a ser bastante brutal por la forma que tiene. Va a meter golpes demasiado fuertes. Y lo que hay que hacer es pintar estas piezas. El metal no lo vamos a pintar obviamente, pero estas dos piezas sí, y las vamos a pintar de un color blanco, porque pues todos los Luinor son de color blanco. Entonces pues este tiene que ser de la misma manera, así que vamos a ir a pintar esto, Beyblade. Y muy bien, para empezar a pintar este Beyblade, lo primero que voy a hacer es darle una pequeña capa con este aerosol blanco, ya que si lo echo todo de golpe va a quedar con grumos y no se va a ver bien. Así que vamos a ir dando capa por capa para que quede un acabado mejor. De hecho, ahora que se secó la primera capa, ya podemos darle un poco mejor, ya para que agarre ese tono blanco bien, porque si no tan todavía se ve como medio gris. Y ahora sí ya se secó bien, ya podemos observar ese color blanco que tanto anhelábamos. Así que ya nada más vamos a esperar a que se seque un poco. Y listo, aquí están las piezas ya pintadas. Vean cómo se ve este colorcito blanco, la verdad me impresiona el acabado que tuvo, se ve muy bien. Entonces ya básicamente iría así, pero me gustaría agregarle un pequeño detalle no muy extraordinario a esta cosa de aquí, que sería pues pintar los ojos de los dragones con unos pequeños puntitos ahí, para que pues mínimo se diferencie un poco y se vea como si estuvieran pintados. Porque pues si nos fijamos, todos los Luinor tienen ahí en los dragones y pues se ven sus ojitos y también estas partes como amarillas. Entonces pues me gustaría hacer eso, así que con un poco de esta cosa roja y con este palillo de dientes vamos a tomar un poquito. Vamos a ponérselo en el otro lado también. Así mínimo creo que se ve un poquito mejor, o sea, le da un poco de estilo. Así que vamos a repetir tal cual eso en todos los ojos de este Luinor, con bastante cuidado, porque la verdad sí se ve difícil y me da miedo.
Sí, la verdad se ven bastante bien, o sea, sí resalta, porque así todo blanco, pues no. Y también como, pues, último diseño, vamos a pintar de color dorado lo que les dije, que sería, pues, estos detalles que vienen en los Luinor, que se ven así como de color amarillo o dorado. Acá como son stickers, pues siempre se van a despintar, pero aquí lo vamos a hacer con un marcador acrílico. Esto sí me da un poco de miedo. Bueno, ahí está uno, otro por acá, luego pues los demás. Listo, ahí está, ahora sí, es que esos pequeños detalles la verdad sí aportan, entonces ahí estaría ya, vamos a esperar a que se seque poquito porque si no se va a manchar bien feo todo. Y en lo que se seca eso, ¿qué les parece si vamos colocándole el sticker que ya tengo por acá impreso? Y vean qué bonito está. Esto hace referencia a los dragones que vienen en Luinor siempre en los chips. Por ejemplo, con Lost también vienen aquí los dos dragones. Con Nightmare aquí están los dos dragones. Con Bloody pues se rompe ese patrón, pero seguimos así con Sway Longinus. Aquí están otra vez. Con Rage se rompe ese patrón. Y terminamos con Guilty, que aquí estarían ambos dragones. Y aquí están en el sticker. Y este fue hecho por el buen Álvaro. Es un gran diseñador. Siempre se rifa con sus dibujos. Y pues gracias por permitirnos usarlos en estos bays que hacemos en el canal. Así que pues aquí voy a ir recortándolo con mucho cuidado. Muchos me preguntan que dónde imprimo estos stickers, y los imprimo en una tienda que se llama Office Depot. Yo soy de México, no sé si lo haya en otros lugares que no sea de aquí, pero yo lo hago ahí y me cobran muy barato, la verdad. Entonces va a ir así esto. Y listo, ya lo tenemos aquí recortado, así que vamos a ir colocándolo dentro del chip. Qué bonito quedó, de verdad, es bastante genial lo que es este Longinus. Lo estoy acomodando ahí un poco porque fue bastante difícil cortarlo. Sí me pasé un poquito de cómo lo corté, pero es que de verdad fue algo complicado. Incluso se dobló un poco, pero si lo ves de lejos no se nota tanto. Así nos quedaría ya nuestro Longinus. Entonces básicamente cada una de las piezas de este bay ya están listas para ser unidas. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a tomar el metal y lo vamos a colocar por encima de esto. Y vamos a ir metiéndolo con cuidado para que pues no se vaya a dañar la pintura de este bay. Es que les digo que la pintura siempre de color blanco es bastante frágil. Miren, aquí ya lo coloqué, lo hice fuera de cámara para hacerlo con más cuidado. Y pues tendríamos que tomar esta última pieza y ponerla de esta manera. Ahí estaría ya. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve este Luinor! Solamente nos faltaría colocarle sus respectivos tornillos que van aquí. ¡Listo! Ahí están colocados los tornillos y wow, no, en serio, qué hermosura de Beyblade. Está genial, es que ver un Beyblade blanco no es muy común, y además que sea Luinor. Es que ve esto, es Luinor, aquí lo tenemos. Y la verdad es que está pesadito, ¿ok? Vamos a ver cuánto pesa porque sí se siente una diferencia. 43,22 gramos. Creo que es más del promedio de lo que pesaría un Beyblade. Pesa más que los Luinor completo esta cosa. ¡Qué brutalidad, en serio! Voy a traer unas piezas para hacerle su combinación, por supuesto. Ya que para las piezas tengo dos opciones. La primera sería colocarle el Beat Driver, Ratchet, Destroy, como tú quieras decirle, que hicimos en los videos anteriores, ya que pues básicamente es Destroy como Luinor siempre lo llegó a utilizar. Se ve bastante robusto, se ve bien, pero en esta ocasión, o sea, sí se lo voy a colocar para mi uso personal, pero si queremos darle una combinación que sea tal cual de Beyblade X, le voy a colocar el Ratchet 960 de este color blanco con azul que literalmente pareciera que está hecho para él. Y después de Beat no se me ocurre otro más que la perfección absoluta de este de aquí, ya que Luinor pues utilizaba Spiral y prácticamente es el mismo beat que el Driver Spiral. Bueno, este es Jolt, pero ustedes entienden, empezó con este Lost Longinus teniendo Spiral y este beat Cyclone, creo que se llama. Pues básicamente tendría la combinación perfecta para este Beyblade. Así que ahora que ya lo tenemos así, es hora de armarlo. Y aquí tendríamos ya armado a nuestro Longinus de Beyblade X. Vean la forma que tiene, es que es un gran Beyblade, de verdad es muy bonito. Y antes de darlo
por hecho de que ya lo hemos acabado. Vamos a pesarlo así completo con su combo. 51,20, ok. Está dentro de los parámetros de Beyblade X. No es un peso exagerado. Entonces me agrada que no sea también así como este de acá, que la verdad sí nos pasamos de lanza con el peso. Y al fin tendríamos a Fafnir y a Longinus hechos Beyblade X. Qué hermoso se ve esto. Y entonces, jóvenes, aquí tenemos terminado por completo a Longinus de Beyblade X con el sistema UX. Y este Bey recibirá el nombre de Frost Longinus. Así es, Frost, porque pues es algo helado, algo congelado. Y Longinus siempre lo vimos que era un dragón de hielo, así que creo que ese nombre le queda bastante bien. Y es que de verdad es una hermosura de Beyblade. Da referencia a casi todos los Longinus que teníamos en la era de Beyblade Wars. Y por supuesto se ve que va a meter golpes demasiado épicos. Es que Longinus de verdad es un Beyblade legendario. No puedes decir que no conoces a este Bey. Y además, ahora que lo tenemos aquí junto a los demás Longinus, es algo increíble de poder presenciar y observar, porque tal cual es como si hubiera seguido la línea evolutiva de los Longinus. Vean, es que es un Guilty Longinus convertido en Beyblade X. Literalmente es Guilty Longinus. Pero bueno, jóvenes, ¿qué les parece si mejor nos callamos y nos vamos a la arena y probamos el poder de esta brutalidad de Beyblade? Muy bien, ya que estamos aquí en la arena, vamos a hacer primero una pequeña prueba de giro. Vamos a ver qué tal está este Bey, así que 3, 2, 1, ¡let's rip! Uy, se escucha idéntico a cuando lanzabas a los Longinus. Ok, ahí lo lancé un poco controlado. Vamos a hacer uno acá con todas nuestras fuerzas, a ver qué tal. ¡Oh! Le sacó esta cosa al estadio. Pues, o sea, yo sé que estaba ahí un poco roto, pero se me hizo bien extraño que cuando golpeara saliera volando esa cosa. Estás bien loco, Luinor, ¿qué te pasa? Estás brutal. Qué bonito es este Bey. Vamos a hacer unos combates ahora. ¿Qué les parece si literalmente iniciamos con un clásico de clásicos? Louie vs Free, Longinus vs Fafnir. Así que 3, 2, 1. ¡Let's go, Longinus! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Wow! Perdió Longinus, pero ¡qué impresionante combate! Es como si Louie y Free de verdad se volvieran a encontrar. De verdad no puedo apoyar solo a uno, no tengo un favorito, ambos me encantan. Y pues si este perdió, ni modo, no importa. No es Voltrek, pero podemos hacer un combate bastante interesante contra Valkyrie Volt. Así que ahí va Valkyrie Volt, ahí va Longinus. Vamos a ver, Longinus. Vamos. Wow, qué buena victoria, ¿eh? Siguiente batalla contra Emperor Might. Emperor Might. Wow. No le dio chance de nada. También llega Sol Eclipse. Let it rip, Sol Eclipse. ¿Qué rayos con eso? Vamos ahora contra Silver Wolf. Ah, no, este es Wolf Hunt. Let it rip. Que comience la pelea. ¿Cómo los derrota tan rápido? De verdad no entiendo. Otra batalla. Aquí está Samurai Calibur. Vamos, Samurai. Ruinor. Se había salido y volvió solo. Eso fue muy extraño. Tal vez necesitamos al Blader más poderoso. Robin Kazami versus Louie. Vamos. Hellsweeper. Extreme Dash así de rápido y fácil. ¿Cómo? A ver. Contra Aero Pegasus. Porque ya se está pasando de poder esta cosa. Ahí va. Aero. Y Longinus. Eso se vio bien extraño, se vio chido, pero perdió.
Y como combate final tenemos a Drum Brave. Así que 3, 2, 1, ¡vamos, tú puedes! Están muy parejos, están bastante parejos, diría yo. Y creo que podría hasta terminar un empate esta cosa. ¡No, Longinus ganó! Está muy chido este Beyblade, de verdad. Creo que se notó la emoción en todo el video. Y no es como que sea un Beyblade acá imposible de derrotar o que sea el más potente del mundo, porque ya vieron que sí puede perder batallas. Pero lo interesante de este Beyblade es que todos sus combates son divertidos, son extremos. Siempre hay golpes brutales. Y eso es lo importante en una batalla para mí, que haya movimiento, que no solo estén ahí estáticos. Y esta cosa hace que cualquier Bey salga volando. Es que vean, o sea, esta cosa es un arma. Literalmente, si le metes el dedo te lo corta. Porque prácticamente es Guilty Longinus. Recordemos que hace tiempo cuando lo abrí me lastimó, o sea, me hizo daño. Y es de plástico, imagínense, este de metal. Hay que pensarlo bien, pero la verdad es que es un gran diseño. Y pues afortunadamente lo hemos podido probar en el canal. Y la verdad no me arrepiento nada, está muy chido. Ya les dije, este Bey es brutal. ¿Les gustó más este o el Fafnir con sistema CX? Yo los leo. A mí la verdad creo que me gustó más Longinus, pero por el tema de que parece un Beyblade más normal. O sea, Fafnir está muy roto. Está muy difícil ese Beyblade. Pero pues ambos están chidos, eso sí, no hay que discutir eso de ninguna forma. Estaba pensando hacer un video donde probemos a este de aquí contra todos los Longinus que hubo en Beyblade Burst. Creo que saldría un buen video. Y como pesa lo mismo, no creo que se vaya a romper alguno de los originales, ¿verdad? Pero pues de lo que se trató este video fue la creación de este Longinus UX. Y ya podemos dar por finalizado este grandioso video. Yo fui el Neos y este fue Frost Luinor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.